Tenemos el honor de tenerlo hoy aquí, licenciado Mario Gallardo. Él es evangelizador desde hace muchos años. Realmente ha estado para servir al Señor y a María Santísima. Pues él va por todos lados, ha recorrido muchas partes de nuestro México. También ha sido asesor en el episcopado mexicano, en el episcopado de aquí de la diócesis. Ha estado pues al servicio de los obispos, de nuestro obispo, arzobispo. Él es una gente pues en este sentido muy catalogada como una gente de mucho compromiso, y pues es un honor para nosotros tenerlo. Muy bienvenido, Mario. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Los puedo molestar? ¿Os podemos poner de pie para hacer una oración, para iniciar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, te damos en esta tarde porque nos permites estar hoy aquí en tu casa, ante tu altar. Gracias, Padre, por la vida y por el hambre que pones en nosotros de querer escucharte y poder encontrarnos en esta tarde contigo. Concédenos, Padre, el don de tu Espíritu Santo. Dale a tu Hijo las palabras necesarias. Pon en mis labios esas palabras de profeta y da oídos de discípulo a todos los que están aquí en esta tarde para encontrarse contigo. Mamita María, queremos consagrarte este trabajo y pedirte tu intercesión, Madre. Guíanos, condúcenos para que seamos verdaderos adoradores y para que seamos siempre agradables al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tomen asiento. Pues buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Este ambón es como para Goliat y yo no llego ni a David. Entonces, bueno, haré toda la lucha por tratar de servir de una manera adecuada. Gracias por la invitación. Estaba yo un poco nervioso porque si hay invitaciones que a mí a veces me preocupan en el servicio, aunque todo lo hace Dios. Me dijeron que era una charla para adoradores, ¿cierto? Levanten la mano los que son adoradores, por favor. Muy bien, bendito Dios. Muchos adoradores aquí. ¿Por qué me preocupa a veces cuando me piden una charla para adoradores? Porque todos somos miembros de la iglesia, pero los adoradores son algo especial. Si habláramos de un ejército de Dios, a veces el adorador no sabe que es algo así como un capitán del ejército, que tiene una misión especial. A veces el adorador no sabe cuántas cosas están logrando y Dios está concediendo afuera por su oración. De hecho, el que deja de ser adorador es porque nunca supo que el llamado que recibió era para interceder por los hombres ante Dios. Y el pecado más grande que podemos cometer, quiero arrancar con esto, pues es no estar conscientes que esto es un llamado. Hay diferentes llamados, todos lo sabemos. Hay quien el Señor nos ha llamado a la predicación, a la evangelización. Hay quien lo ha llamado a la contemplación, ¿no? ¿Sí? Hay quien al Señor lo ha llamado a diferentes carismas que existen, servicios dentro de la iglesia, apostolados. Pero el adorador de todos los que somos parte del cuerpo místico de Cristo, el adorador tiene una función especial. Son los hijos consentidos de Dios, a los que Dios quiere tener cerca de Él. No sé si me explico. Son de los discípulos aquellos que el Señor separa y los quiere tener cerca. ¿Y para qué los llama? Para que lo adoren, para que le pidan, para que intercedan por los demás. O sea, el adorador, por eso sé a quién le estoy hablando hoy, el adorador no fue llamado para simplemente contemplarse con Dios, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, Él me contempla, yo lo contemplo. No, fue llamado para interceder por aquellos que no pueden orar, que no están cerca de Dios, y sobre todo para aquellos que ya no pueden pedir por ellos, ¿sí? Entonces, pues casi siempre yo me encuentro con algunas características muy similares.
en todos lados cuando yo acudo, cuando me llaman para que yo dé una charla para adoradores. Y ahorita le estaba platicando yo a mis hermanos, estuve con los apóstoles de la palabra ahí del padre Luis Butera en un retiro muy grande el fin de semana, y luego me llama mucho la atención porque a veces se le acercan a uno, ¿no? Oiga, dice una persona responsable de la adoración en esa ciudad, dice, oiga, licenciado, me dice, es que, ¿sabe usted que los adoradores todos nos vamos a ir al cielo? Nadie se va a condenar, de verdad, nadie se va a condenar, todos vamos a ir al cielo. Evidentemente un hombre ya mayor. Le digo, oiga, ¿por qué? Le digo, me daba un poquito hasta de pena preguntar, ¿no? Oiga, ¿por qué? Y me dice, porque acuérdese que dice la palabra de Dios, dice, cuando habla del infierno, dice que el infierno es el fuego eterno, el rechinar de dientes. Dice, y como los adoradores casi ya no tenemos dientes, dice, entonces seguramente nos vamos todos a salvar, ¿no? Y esto no solamente es una broma, sino es una señal para nosotros. ¿Por qué? Porque en la iglesia se está perdiendo la adoración. Se está perdiendo la adoración dentro de los laicos y dentro de nuestros consagrados, de los llamados por Dios. Se está perdiendo y no se le da la importancia. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo porque el tema es maravilloso, ¿no? La Eucaristía como el centro de la vida del adorador. ¿Sí? Entonces, levante la mano el que sabe, entiende lo que es la Eucaristía. Parece una pregunta sencilla, ¿no? ¿Todo lo entendemos? Muy bien, cuando comulgas, ¿tú te conviertes en Eucaristía también? ¿Sí o no? Sí. La Eucaristía es Dios hecho pan, que baja y está entre nosotros y que es adorado, pero que Él quiso estar entre nosotros a través de esa forma, ¿sí o no? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Eso incluye a sus adoradores, sí o no? ¿Sí o no? El llamado que recibiste es para estar a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, adorándolo bajo la forma sacramental del pan. Y esto te lo han dicho en muchas charlas de adoradores. En muchas charlas te han dicho, es que nosotros estamos en el trono de Dios, es como subir al monte Tabor, son sus niños consentidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es como cuando yo voy con las religiosas, me piden una charla, y entonces yo les digo, ustedes son, pero el motor de la iglesia, ¿no? O sea, mujeres que todavía renuncian al mundo y que las ven vestidas de religiosas en la calle y son el signo de que todavía hay quien está dispuesto a entregar su vida por Dios. El adorador es un signo también entre la iglesia. ¿Quién se viene a hacer una vigilia toda la noche? Esto es incomprensible para mucha gente. ¿Qué se van a meter al templo toda la noche? Con el frío, con el cansancio, ¿qué van a hacer? Se han de ir a dormir. El adorador tiene perfectamente claro cuál es su misión, o al menos yo esperaría que todos aquí tuviéramos claro cuál es nuestra misión para poder hablar de la Eucaristía y para poder hablar de qué significa el que la Eucaristía es el centro de la vida de un adorador. Insisto, cuando estamos en adoración, no solamente son las miradas de dos enamorados. Tú cuando vienes aquí, vienes a encontrarte con un Dios que está enamorado de ti, ¿sí o no? ¿Y tú estás enamorado de Dios? Muy bien. ¿Y ese amor cómo se traduce en la vida de todos nosotros? Ahí es donde viene. La Eucaristía como el centro. Es como alguien que viene y comulga. Muy bien. Viene a la Santa Misa, a lo mejor viene todos los días, o a lo mejor comulga en domingo. ¿Ya por eso es santo? ¿Ya por eso trata con caridad a los demás? Ya por eso debería, ¿no? Sería lo esperable. Pero sí, ¿es en automático? ¿Sí o no? No. No, hay que echarle ganas. O sea, te recibo, Señor, pero yo tengo la responsabilidad de tratar de vivir a semejanza de lo que tú me has mostrado, de tratar de ser fiel a tu palabra, y el adorador de tratar de ser fiel a tu llamado. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos en esta parroquia y en las demás ya dejaron el ministerio? Se alejaron de la adoración. ¿Por qué se fueron? Porque no creyeron, porque no supieron. Si el adorador supiera todos los milagros que se logran allá afuera por su oración, por lo que pide. El adorador es un instrumento maravilloso de Dios. Dios no permite que nos enteremos
de todo lo que Dios concede a través de nuestra oración para que no nos inflamemos con soberbia y nos echemos a perder. Pero seguramente el día que llegamos a la presencia de Dios nos vamos a enterar cuánta gente se sanó, cuántos problemas se resolvieron, cuántos de nuestros hijos se libraron de problemas, cuántas crisis, cuánto se solucionó por nuestra oración. Porque el adorador fue llamado para interceder, para eso. ¿Voy bien? ¿Sí? Al cabo aquí sí tenemos muchos dientes todavía, entonces podemos seguir alabando y podemos decirlo abiertamente. Si el adorador al menos creyera. Yo lo asemejo mucho, por eso el tema me encantó. La Eucaristía como centro de la vida del adorador. Si nosotros creyéramos en la Eucaristía los católicos, esto sería otro mundo. El mismo católico ni siquiera conoce, ni siquiera sabe que ahí está el Señor, que está recibiendo el cuerpo del Señor. No lo sabe. Las investigaciones de Ricardo Castañón fueron una novedad para millones de católicos en habla hispana, porque no sabía la gente, pensaba que era una tradición con mucho respeto, pero un pan, y ahora sabemos que es el cuerpo mismo, es más, sangra, ¿no? La Eucaristía sangra en un grito que le está mandando Dios a través, sigue siendo el mismo Cristo que sangra y que deja evidencia que lo puedes recibir. Cuando tú estás comulgando, estás comiéndote al Señor, por decirlo de alguna manera, y Él está entrando en ti. Nosotros somos renovados a través de la Eucaristía, y el adorador llega, está junto al Señor, y puede pensar el adorador que llega algo de rutina. Nosotros no alcanzamos a ver todo lo que recibimos. El adorador cree que da. Yo tuve un amigo que era adorador, y a mí me sorprendía mucho porque él tenía un negocio, ¿no? Entonces me decía, es que yo tengo que descuidar el negocio por irme a la adoración y no puedo. A veces pensamos que nosotros somos los que venimos a regalar nuestro tiempo, que venimos a cumplir con algo, cuando la realidad es que nosotros venimos a recibir. No sé si me estoy explicando. Venimos a llenarnos. ¿Cuántas cosas en la vida de nosotros, de nuestra familia, cuántas cosas han estado bien, no se han complicado, porque nosotros le suplicamos a Dios y Dios silenciosamente lo va arreglando todo? ¿Cuánta gente te enterarás que salió del purgatorio porque ofreciste tus oraciones, tu sacrificio, porque viniste a adorar a Dios y le dijiste, Señor, yo te ofrezco este momento de oración en reparación de los pecados de aquel que murió, y de aquel que murió no en plenitud de tu gracia, en reparación de sus faltas? ¿Cuánta gente te va a saludar y abrazar cuando mueras y te va a decir gracias? Y te va a dar la fecha y te va a decir, porque tal día, ese día que hacía frío, ese día que tenías broncas en tu casa, que te peleaste antes de salir, pero que llegaste con fe y ofreciste tu oración por mí, yo pude llegar a la presencia de Dios. Porque no depende de que nosotros seamos, digamos, disciplinados nada más. No depende de que nosotros seamos responsables con una tarea. Es que no se nos asigna un deber, se nos da un privilegio. El adorador tiene un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Venir a ayudar a la salvación de las almas, venir a ayudar a la conversión de los pecadores, venir a orar por él mismo. El adorador también necesita pedir por él, no solamente por los demás. Y yo cuando voy a otros lugares, cuando les hablo de ustedes, los adoradores, siempre les digo, pidan por los adoradores. ¿Por qué? Porque son un tesoro de la iglesia. El adorador a veces no sabe todo el poder que Dios deposita en él, porque precisamente lo llamó para que pida. No sé si me explico con esto. Es que lo llamó para que pida, lo llamó para que interceda. A él no lo llamó quizás para otros ministerios, para que esté llevando la palabra, para que y fundamentalmente fue un llamado. La gente no lo sabe, ¿verdad? Oye, te invito a la adoración de la parroquia, mira que no supo que es el Señor el que le dice, te estoy llamando para que estés como uno de mis hijos consentidos, los que yo quiero tener cerca de mí, estar encerrado contigo, mi amor, y escuchar lo que me digas acerca de ti y de tus hermanos. El adorador no sabe que Dios quiere que ese hijo le hable al oído y que Él lo quiere acariciar. ¿Y cuántos de los que están aquí no han sentido eso cuando llegan a encontrarse con Él? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado con el Señor en adoración y hemos salido completamente reconfortados, ¿no? Decimos, híjole, venía con una carga terrible y salí porque no pudiste ver el día que mueras. Cuando veas tu vida, ahí vas a ver a este carpintero de Belén maravilloso, ¿no? Nuestro Dios, cómo te abrazaba y te besaba, mientras tú con tu cansancio y con tus problemas
Llegaste y Él te consolaba sin tú darte cuenta. Pero ¿qué nos pasa? Que el adorador pierde esto. El adorador no sabe cuál es su misión, se le olvida. Se le olvida la maravilla para que le fue llamado, se le olvida lo que Dios quiere hacer. Lo único que el Señor quiere es que el adorador se lo pida. Pidan y se les dará. No es porque Dios no lo pueda hacer, no es porque Dios no sepa cada problema, cada carencia, cada crisis, cada dolor, cada herida. No es porque Dios no lo sepa, pero Dios te llamó para que se lo digas. Dios te llamó además para que lo adores. Son mis hijos los que, de todos mis hijos, yo pienso, quizás quiero pensar como el Padre, ¿no? De los 2,000 millones de católicos, de cristianos que hay en el mundo y 1,300 millones de católicos, los adoradores de la Iglesia Católica, esos son los que a mí me gusta y los llamé para que vengan y me digan, qué bonito eres, papá, eres maravilloso, hermoso. Todos de los hijos que tenemos uno que es más cercano a nosotros, ¿no? El típico hijo que, entre mis hijos, y yo creo que te pasó con los tuyos, hay incluso un hijo que es el que nos saca todos los favores, el que nos pide los permisos, ¿no? Es el hijo, hasta los hermanitos lo mandan, ¿no? Para que vaya él en misión. ¿Por qué? Porque dicen, es el consentido de papá, es el que tiene más confianza con él. Es el que confía en el amor de su padre, el que sabe que su padre es bueno y es el que llega a hablar por los demás. Papá, te queríamos preguntar si no nos compras unos chocolates. Oye, papá, te queríamos decir, ¿no? Te quería yo preguntar, y se van a beneficiar los hermanos también. Así como ocurre en la casa, así ocurre con el adorador. Viene el hermano y aboga por sí, por los otros. Ese hermano fue llamado por Dios para que a través de él se le hagan llegar las necesidades del pueblo. Yo en mi oficina, como abogado, yo le digo a la gente, a veces le sorprende mucho a la gente, le digo, miren, es que este despacho litigamos, llevamos asuntos para vivos y para muertos. No me da el tema para contarles, pero ustedes no se imaginan las historias, ¿eh? Hay veces que yo llevo un juicio testamentario o intestamentario y después yo puedo soñar con el difunto, ¿eh? Porque ayudamos a destrabar algo que estaba ocasionando en este mundo rispidez, ambición, conflictos. Y entonces tal pareciera que es un trámite para vivos, pero el beneficiario de ahí no fue el que se quedó con los bienes. El beneficiario fue aquel que se liberó y se reparó a través de aquello que se destrabó, que la persona en vida no decidió bien, no planeó bien o cometió pecados de omisión. ¿Me voy dando a entender? ¿Voy bien? Porque los veo muy serios, digo yo. O voy muy bien o voy muy mal. O sea, están muy callados, muy atentos. Fuiste llamado no para ser ignorado, no para ser ignorado, fuiste llamado para ser escuchado, fuiste llamado para ser consolado, fuiste llamado para transformar vidas, pero lo necesitas creer. Voy a decir algo que, perdón si hay aquí algún contagiado de comunismo, fuiste llamado para liberar a México de esta peste terrible que se le viene encima, con este grupo político que hoy está gobernando el país. Fuiste llamado para orar por tu patria. A mí me gustaría todos los adoradores del país que lo tuvieran claro. Es comunismo para México, es persecución religiosa. Son ateos, enemigos de Dios y de la iglesia, engañando a la gente, repartiendo dinero para comprar almas y conciencias. El adorador tiene que tener claro que él debe de estar siempre cerca de la Eucaristía. Pero Jesús es la Eucaristía y no nada más Jesús es la comunión en este pan bendito en el que está. El Señor también está en su palabra, ¿cierto o no? El Señor también está en la verdad, el Señor también está en la luz, el Señor está en su iglesia, el Señor está en los sacramentos, el Señor está en Alter Christus, estos hombres que llamó para poder santificar, para poder perdonar pecados, para poder hacer obras en su nombre. Tenemos que tenerlo bien claro porque cierro esta introducción con decir, si el adorador creyera, antes de hablar de Eucaristía tengo que decir esto, si el adorador creyera en el poder de su intercesión, se atrevería a pedir más. Se atrevería a pedir más. ¿Por qué? Porque soy escuchado. ¿Cuál es la correcta, cuál es la buena, la oración correcta de un adorador?
La oración de aquel adorador que confía. La oración del adorador que sabe que lo que me pidan en mi nombre, yo se los daré. Del adorador que sabe que la Escritura se cumple y dice, pidan y se les dará. Segunda pregunta, levanten la mano los que creen realmente que lo que ustedes piden Dios lo concede. Muy bien, bajen la mano. Yo sé, porque alguien habrá pensado, con mucha razón, decir, bueno, pero no todo lo que pedimos lo da, ¿no? Porque, claro está, porque está la voluntad de Dios, porque hay cosas que el Señor no considera para bien, porque, bueno, eso se vale, porque además es cierto, ¿no? Dios digo, 4 respuestas, ¿no? Otros pedimos y Dios dice sí a la petición, Dios dice no, Dios dice todavía no, y yo digo, a veces el Señor se me figura que dice, ya no estés molestando, ¿no? O sea, a veces somos insistentes con un punto y el Señor, claro, Él es el dueño, Él tiene la facultad del poder. En nosotros, ¿qué está? El adorar. El adorar. Es muy feo cuando el hijo llega y te pide y ni te saludó. O cuando el papá ya es grande y el hijo se desaparece porque ya no le puede sacar nada al papá o no puede recibir nada de él. Es horrible. Es el hijo pródigo que se repite. Es mucho más hermoso el hijo que se acerca no a pedir, sino a cuidar del padre, a procurar al padre, a amar al padre, a tener detalles. El papá dice, qué hermoso, ¿no? A ese hijo hasta le doy con más gusto, ¿cierto? Hasta lo ayudo con más gusto. Es más feo cuando el hijo nada más llega a pedir, más sin embargo, ¿qué oración es escuchada del adorador? ¿Todas las oraciones son escuchadas? Pregunto, ¿sí o no? Sí, todas. Porque también quiero decir esto antes de meterme de lleno en la Eucaristía, porque me encuentro, miren, esto en el interior del país me lo he encontrado muchas veces al darles charlas a adoradores. Me dicen, es que yo no sé leer, es que yo no sé escribir, es que yo no sé hablar. Me dicen, es que yo no sé orar. Yo pienso que a Dios le ha de dar una ternura inmensa, ¿no? Es que yo no sé orar. Yo no sabía cómo explicar esto en una predicación hasta que nacieron mis hijos los pequeñitos ahora, en los últimos años de mi vida. María tiene 3 años, Pablo tiene 2, y llegan, son parlanchines, hablan, y a veces llega Pablo, y la mamá le entiende todo. La mamá hasta me traduce en muchos momentos qué está diciendo el niño, y yo digo, así es Dios. El Señor entiende a sus niños. No necesitas saber orar. Tu papá sabe lo que le quieres decir. ¿Me estoy explicando? Hay que perder ese miedo. No se necesita la oración, como digo, extraordinaria, profunda. Lo que se necesita es con amor, con humildad, con confianza. Hombre, Señor, vengo hecho pedazos, ya lo sabe. Pero es fantástico para él que llegues y se lo cuentes. Señor, mira mi país, mira mi familia. Ya lo sabes, échale, ¿qué más? Yo imagino que el Señor nos dice en la adoración, ¿qué más, hijo? ¿Qué más? Porque estoy feliz, porque millones deberían de venir y tú eres de los pocos a los que yo llamé y que siguen viniendo. Porque hay muchos a los que el Señor ha llamado a la adoración y dejaron de adorarlo. Dejaron de venir, dejaron de interceder. Y nosotros venimos a pesar de las circunstancias. ¿Te ha sido fácil ser adorador? ¿Te ha sido sencillo? Te aseguro que en muchos casos no. Incluso a pesar de ti mismo, a pesar de tus hermanos, a pesar de todo lo que vivimos en la iglesia, tú tienes puesta la mirada donde debe de ser. ¿A quién estás mirando? Al Señor. Estás mirando al Señor. Y esto es muy importante porque es ahí donde debemos de tener puestos nuestros ojos. Hay gente que dice, no, yo dejo de venir a la adoración porque me hicieron mala cara, porque ya me caen gordos. Ustedes no saben los que yo he visto, ¿eh? Yo me he encontrado de todo, ¿eh? No voy a santificar tampoco a los adoradores. Yo he llegado a ciudades donde se meten el SIG de cervezas. Es verdad, se meten el SIG de cervezas. Y me he encontrado lugares donde con una piedad y con un fervor la gente le suplica a Dios por algo y ocurren milagros maravillosos. Nos atreveríamos a pedir más. Es el primer mensaje que te quiero dejar. Pide, atrévete a pedir más. ¿Qué estás pidiendo? Hay que tener cuidado con lo que se pide porque el Señor lo cumple, ¿no? Cuando es para hay que tener cuidado.
Yo me acuerdo al inicio de mi ministerio, bueno, 3 años con el diácono Carlos Cordero, ¿no? Y empecé y don Guadalupe Martín Rábago me empezó a invitar, ¿no? A recomendar y empecé yo a ir a charlas y le dije yo al Señor, primero que nada, Señor, un día regálame ir a predicar donde haya 1000 personas, ¿no? Es como el hijo que regresa, el hijo pródigo que ahora se siente el junior. Señor, 1000 personas, 1000 personas. Señor, ahora déjame ir a proclamarle tu bondad y tu amor a 5000. Llegó la invitación, 5000 personas. Señor, ahora que sean 10,000, déjame irle a predicar a 10,000. ¿Saben cuándo me preocupé? Cuando iba en 25,000. Me preocupé, ¿por qué? Porque el Señor me estaba dando lo que yo le estaba pidiendo, pero yo tenía una enorme responsabilidad. Tú también la tienes. Cada quien en su ministerio. Y yo te lo voy a decir a ti, vienes a la adoración, no están 25,000 vivos viéndote. A lo mejor hay 20,000 almas purgantes suplicándole a Dios que te permitan que tú tengas un pensamiento de esa persona para que pidas por el difunto, ¿no? A lo mejor hay mucho más muertos que vivos. No estarás en un estadio, pero ¿qué pasa? Mucho cuidado con la omisión en la que yo como adorador puedo caer. No sé si me estoy explicando. No es lo que hago, es lo que dejo de hacer. Porque fui llamado con esa finalidad, porque soy de los escogidos. Si alguien se fue, pues es que nunca entendió cuál era su misión. Hacer grandes cosas, ¿por qué? Porque su misión era esa, adorar. El adorador es el hijo de confianza de Dios. Levanten la mano los hijos de confianza de Dios. Muy bien, bajen la mano. ¿Ven por qué tenía yo pendiente de venir? Pues estos son los de confianza, ¿no? Estos son los que están cerca del Señor, son los consentidos. La adoración es un ministerio maravilloso, extraordinario, pero habitualmente, al menos mi experiencia, es que el adorador no lo sabe. El adorador no está consciente de la grandeza del regalo que Dios le ha dado al convocarlo, al llamarlo para ser intercesor. A veces el adorador no lo sabe y el demonio se lo acaba llevando de la iglesia. No pidas, es que será tu ministerio. No intercedas, no adores. Imagínense Satanás cómo le ha de dar coraje que se adore al Señor. ¿A qué viniste esta noche? Hoy, Señor, nada más vine a adorarte. Oye, pero te estás quedando dormido porque estás bien cansado. O en la hora que te tocó, vine a decirte que eres maravilloso. Vine a decirte, Señor, que yo acepto tu voluntad. Yo conozco la historia de una adoradora que llegó a darle gracias a Dios durante 3 meses casi por el cáncer terminal que le había regalado. Y era impresionante, porque tú te dabas cuenta que era una cuestión real. Pues no solamente se sanó del cáncer, sino que se convirtió el marido y todos sus hijos. El adorador sabe que va a adorar en este mundo y va a seguir adorando en el otro. El adorador no se preocupa por cuándo se muere, porque ya se supone se va muriendo para el mundo, porque está listo. ¿Me voy explicando? Estás en presencia de Dios. Yo me imagino los discípulos estaban todo el tiempo con el Señor. ¿Le tenían confianza o no? Pues sí, nomás que de repente nos vamos a Emaús. De repente ya nos queremos pelar, decimos en México, ¿no? De repente, no, ya no voy a ir a la adoración porque, Señor, ¿a quién iremos, no? No te das cuenta de las maravillas que se hace a través de tu intercesión, insisto, porque el Señor no nos permite llenarnos de soberbia. Imagínate que los predicadores, que tú haces una predicación y por ahí la escucha alguien, no en internet, tiempo después o meses después, tantos testimonios que uno recibe. Oiga, es que yo escuché una plática de usted, yo tenía el lunes la cita para ir a abortar a mi hija y por la predicación la cancelé y no fui. Oiga, es que el Señor no permite que nos enteremos de muchas cosas para que no nos sintamos que somos el Robin Hood, ¿no? De la iglesia. El adorador, así es. El adorador está junto al Señor y se debe de ir pareciendo a Él. Sabiendo que, voy a decirlo así, a nosotros se nos dice mucho en la iglesia, ¿queremos los católicos construir el reino de Dios en la tierra, sí o no? Bueno, muy bien. ¿Cómo lo construye un adorador? Qué interesante esto, ¿eh? El adorador que tiene la Eucaristía a Jesús como el centro de su vida, ¿cómo construye el reino de Dios? ¿Con el amor? ¿Con qué? ¿Con la oración?
Primero que nada, obedeciendo. El reino de Dios, un adorador lo construye obedeciendo. Ven a adorar, ven a interceder. Es que ese es tu llamado, no sé si me explico. O sea, lo primero que hay que hacer, hay que obedecer. Es que ¿a qué fuiste llamado? A ser adorador. No, pero es que yo estoy metido en 7 ministerios al mismo tiempo, pero fuiste llamado como adorador. Pero es que yo soy muy pecador, pues por eso te llamó. Si no se trata de que seas santo, ni de que seas una persona buena, ni de que se trata, decía el Papa Francisco, la Iglesia Católica no es un museo de santos, es un hospital de pecadores, y te llamó de enfermero. ¿Qué tal? Te llamó urgencias. Ahí estás, tratando de salvar, ¿me explico? Haciendo tu pequeña labor, el médico es él, pero pues bueno, además nos está dando la oportunidad de reparar nuestra propia vida, de reparar nuestros propios pecados. Es una oportunidad la que nos da al venir. No, hoy sí no voy a ir porque es el cumpleaños de no sé quién y ya hemos cancelado otras veces. Te está dando la oportunidad. No va a ser que el día que te mueras digas, híjole, ese día era el día que yo iba a reparar el adulterio que tuve. Ese día es el día que yo iba a reparar el pagarle mal a un empleado, el deshonrar a mis padres, el traicionar a un amigo, el ser un chismoso. ¿Me expliqué? No hay que perder ninguna oportunidad. Hay quien se pregunta, comparando un poquito, semejando con la Eucaristía en la vida de un adorador, si el adorador ora bien. Decía hace rato, yo me he encontrado con gente que se preocupa. ¿Cómo debemos orar? Y me he encontrado de todo. Capillas donde se hace adoración, donde todo el mundo repite oraciones escritas, ¿no? Así me he encontrado. Y ahí no puedes hablar porque todo el mundo ya está el guión escrito. Yo me imagino llegar a la casa de mi papá o de mi mamá y que me den una hoja y para hablar con mi papá no porque estén mal las oraciones escritas, sino porque todos necesitamos dialogar, ¿cierto? Todos necesitamos dialogar. Y entonces imagínense en ese silencio maravilloso. Yo la verdad les tengo envidia divina. En ese silencio maravilloso en el que tú entras y estás ante el trono de Dios solo con Él. Porque te llamó para escucharte. En ese silencio donde estás apartado del mundo y estás en adoración. En esa hora que le dedicas, estás frente al Rey de Reyes. ¿Cuántos moribundos quisieran la oportunidad? ¿Cuántos que ya murieron quisieran un minuto para poder verlo a la cara y decirle, por lo menos pedirle perdón? Y tú le puedes pedir perdón por ellos también. Voy a ir más o menos acercándome a lo que quiero que sean las conclusiones. Porque cuando nosotros decimos la Eucaristía como el centro de la vida de un adorador, fíjense, voy a preguntar para que vean y vamos a hacer la comparación. Levanten la mano los que comulgan por lo menos una vez a la semana. Muy bien. Levanten las manos que comulgan por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Ahí va, ya va bajando, ¿no? Levanten las manos que comulgan diario. Pues ya casi en extinción. Más poquitos, ¿sí? Pero sí, algunos. Y entonces nosotros, lo voy a decir abiertamente, nosotros decimos, bueno, es que si comulgas diario ya la hiciste, porque Dios habita en ti. Cuidado. No sea que te estés comiendo tu propia condenación. No sea que estés comulgando diario y estés actuando contrariamente a lo que ese amor que te llena todos los días te inspira, pero tú no atiendes. El peligro más fuerte de un adorador es no vivir en la caridad. No vivir en la caridad. Es que todavía juzgas durísimo, es que todavía eres jetón, es que todavía te pones de malas, todavía maltratas a los demás, todavía, ¿me estoy explicando? No vives en la caridad, pero comulgas, pero vas a la adoración y además tienes a la Eucaristía presente. No sé si estoy desarrollando bien, o sea, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque les digo, puede ser que no estemos siendo adoradores. Es que a mí la palabra de Dios me encanta. Dice la Biblia que Dios está buscando adoradores, corríjanme ustedes, en espíritu y en verdad. Así lo dice, ¿no?
en espíritu y en verdad. Lo que significa, yo me enamoro de esto. Señor, tú estás buscando adoradores, pero pone las cláusulas. Ya ven que el Señor siempre dejó ahí, ¿no?, los requisitos. El que quiera ser mi discípulo, y dijo lo necesario. El que quiera ser mi adorador, dice, yo estoy buscando adoradores, pero en espíritu y en verdad. ¡Sas! Nos quedamos sin adoradores auténticos. Porque los requisitos se dicen rápido, en espíritu, no en la carne, no en la arrodillada, no en la hora que te asignaron que hay refunfuñando bienes, no en el club de Toby que se creen santos, no, en espíritu y en verdad. ¿Saben lo que esto significa? ¿Sabemos? Voy a tratar de desmenuzarlo rápido, ¿sí? A ver, hablamos de la Eucaristía como el centro de la vida y el Señor dice, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. Muy bien, en espíritu y en verdad, en realidad. Yo diría, primer punto de conclusión, ¿no? Pues adoradores de tiempo completo. No sé si me explico. En verdad, ¿eres o no eres? Así como suena. ¿Eres adorador nada más? Porque hoy el gran mal de nuestra iglesia es que los católicos son 1 hora católicos a la semana. No son católicos ni como patrones, ni como políticos, ni como legisladores, ni como maestros. Todo mundo deja la fe y la enseñanza de la iglesia, la deja en un cajón. Y entonces en mi vida privada, en mi vida diaria, no soy católico. Los católicos están votando por el comunismo. Las católicas apoyan el aborto. Sobre todo las jóvenes, ¿no? Dicen que también ya traen esta impronta cultural de que es un derecho y todo esto. Los católicos son expertos en cosas de la nueva era. Los católicos no se acercan a la iglesia. Hay que tenerlo claro. Adorador en verdad, ¿eres o no eres católico? ¿Somos o no somos? Adorador de tiempo completo. Es que yo adoro a Dios, no nada más en la hora que estoy frente al Santísimo Sacramento. Yo adoro a Dios, les va a dar risa a las señoras, cuidando a mi marido. Cuidando a mi marido, hablando bien de él, impulsándolo, que le eche ganas, ¿no? O sea, siendo su ayuda idónea, hablando bíblicamente. Queriendo a mi nuera, a mi suegra, tratando bien a mis trabajadores, pagando lo justo, siendo un buen trabajador, no robando, no escuchando a peso pluma, no andando criticando a los sacerdotes. Soy adorador. No sé si me explico. Es que no es un pin que te pones. Ahorita es el Congreso de los Adoradores y todos nos agarramos de la mano y con los ojos en blanco porque somos adoradores ahorita y se nos olvida al rato. Adoradores de tiempo completo. Eso es que la Eucaristía esté en el centro. No es solamente la comunión sacramental. Adorador de tiempo completo. ¿Quién quiere ser adorador de tiempo completo? Levanten la mano. San Miguel le tome la foto. ¿No? Adorador de tiempo completo. Segunda. ¿Ustedes saben quién está en ese pan bendito? ¿Sí saben o no? ¿Sí o no? ¿Saben a quién los está mirando cuando ustedes lo están mirando? ¿Sí saben o no? Sí, sí saben. Sí saben, pero a lo mejor no conocen a Dios. Qué terrible. Yo sé que estás ahí, pero no te conozco todavía. Yo vengo y soy adorador, pero vengo a ser adorador y tengo una relación contigo de alguien a quien le han contado quién eres. No alguien que lo experimenta todos los días. No alguien que ha tenido un encuentro y que lo sigue teniendo. Voy a decirlo en palabras muy entendibles. Quizás soy un reportero, pero no soy un testigo. ¿Sí me expliqué con el ejemplo? O sea, soy un reportero. Yo soy un reportero de que Jesús está vivo y está en la Eucaristía. Y la gente me ve y vengo con mi Biblia y todo, sí. Pero tu vida todavía no le habla a Dios de los demás, porque como no eres adorador de tiempo completo, y como a lo mejor no conoces todavía la magnificencia de Dios, la bondad, o peor aún, tienes alguna enfermedad que no te permite serlo. Imagínate un adorador que cree en la misericordia de Dios, pero no en su justicia. De esos hay muchos ahora, que dicen ya no hay pecado, Dios todo lo perdona,
todos nos vamos a ir al cielo. Es más, hasta dicen el infierno no existe. O sea, este tipo de cosas. Puede ser que sepamos, pero no conocemos a Dios. Y lo tienes enfrente y nos pasa. Conocemos una persona no por verla y hablar con ella, ¿cierto? ¿Quieres saber quién es Andrés? ¿Vive con él un mes? ¿Cuánto tiempo llevas de adorador? Ya sería el colmo que no lo conocieras, ¿no? Ya sería el colmo que no supieras cómo se maneja él. Si me avisan 10 minutitos antes porque no veo monitor, antes de que se acabe mi tema, por favor, ¿sí? Son tan amables. Otro punto importante. Pregunto yo, ¿Jesús está en la Eucaristía? Sí. ¿Jesús está en la palabra? Sí. Levante la mano el que trae su Biblia. Ni que fuéramos protestantes, me dice una señora ahora el fin de semana. Pena nos debería de dar, nunca cargamos la Sagrada Escritura, para nada. ¿Cómo hablas con Dios? ¿No? O sea, eres adorador. Y a mí me tocó en Puebla. Licenciado, yo estoy muy triste porque acaba de pasar una manifestación maravillosa aquí en la parroquia San Pío. Probablemente muchos supieron, ¿no? Y entonces me decían allá en Puebla, me decía, de muchos años una persona que estaba, me decía, a mí nunca me ha pasado nada, licenciado. O sea, no, una luz que vibre, que algo o que yo sienta algo muy especial, o que el adorador se supone debe ser a prueba de fantasías, de andar esperando a que el Señor se le manifieste de una manera, es más, se le manifieste de una manera extraordinaria. A lo mejor sigue vivo por misericordia de Dios, porque ha estado enfermo, o a lo mejor algo, pero eso no lo cuenta. Lo que quiere es ver luces, ¿no? Quiere que San Miguel llegue y le preste la espada y quiere ver algo maravilloso. O sea, puede ser que lo conozcas, que sepas, pero que no conozcas. Puede ser que si Jesús es la Eucaristía y también es la palabra, puede ser que no conozcas la palabra de Dios. Fíjate lo que te digo. Un adorador que no conoce la palabra de Dios es un monólogo. Llega y habla y espera escuchar una voz. Pues trae tu Biblia. No estoy convocando a la bibliomancia, de que estés abriendo la Biblia cada rato. Y una señora me decía, ay, licenciado, no, qué cosa tan fea. Yo le pregunté al Señor sobre esto que le platiqué 3 veces al leer la Biblia y me salían cosas horribles, que Dios no escuchaba a los hipócritas, que el Señor condenaba a los... Y me dice, las 3 veces me salió lo mismo. Y le digo, ¿y por qué ella no abrió la Biblia? Ay, no, me salían cosas bien feas. Dar testimonio, hacer vida a la Eucaristía. La recibes, con que la recibas el domingo. Pero hacer la vida. ¿Qué es hacer la vida? Yo tuve un formador, un santo sacerdote que me decía, ¿sabes dónde se nota la conversión? La conversión se nota en 2 cosas. La primera, en la capacidad del servicio del converso. El que no sirve, ¿a poco ya se convirtió? ¿A poco ya se encontró con Dios? Si le encuentro con Dios, lo primero que provoca es salir al servicio. María Santísima, nuestra madre, ¿qué fue a hacer? A cuidar a Isabel. ¿Qué hizo la samaritana? ¿No? ¿Qué hizo hasta la suegra de Pedro? ¿No? A servir luego, me encontré contigo, que eres el amor, la luz, la sanidad. A servir. ¿Estás sirviendo? Voy a decir algo muy feo, ¿Estás sirviendo o nada más vienes a encontrarte con Dios para recibir y para pedir? ¿Estás dando o nada más vienes a engordar el alma de consuelo que encuentras en Dios cuando vienes a la adoración? Porque nuestra vida de fe se manifiesta a través del servicio. El encuentro con Dios, ¿cuál es? Que cuando Dios te llame, hayas dado todo. No te quede nada. A mí a veces me preguntan, oye, ¿qué opinas de esta serie de Netflix? ¿Tú crees que tengo tiempo? Tengo ahorita 14 peticiones para responder, a ver si vamos o no vamos a hablar sobre el voto católico, a ver si vamos a doctrina social de la iglesia, a ver, ir a todo. ¿Crees que no hay tiempo? ¿Por qué? La vida, por eso cuando tú entregas la vida a Dios, quisieras 5 vidas. Pues sí, ¿por qué, Señor? Sí, decía San Pablo, pues sí, quiero estar contigo, pero la verdad es que me tengo que quedar aquí todavía, pues tratando de ayudar a mis hermanos. Uno no es San Pablo, claro está, pero creo que sí se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? En el servicio, en la entrega, desgástate,
desgástate. O sea, yo no conozco a nadie que tenga diabetes, hipertensión por todo el servicio que le dio a Dios. No conozco a nadie que tenga reumas porque se fue de misiones, porque estuvo parado sirviendo, porque desgasta tu cuerpo, desgasta tu entendimiento, desgasta tu dinero, desgasta todo lo que tienes por ganarte la perla preciosa. Trata de servir, de darlo todo. ¿Para qué nos preocupamos que si dejamos un ladrillo, que si dejamos este dinero, que si dejamos tal cosa? Cuando la verdadera misión, el llamado del adorador es eso, entregarlo todo. Es la diferencia entre los santos y nosotros. Los santos lo entregaban todo. Es más, ellos pedían sufrimiento. Nosotros lo que pedimos es, ay Señor, cúrame de la reuma, ay Señor, cúrame del dolor, ay Señor, que sácame de esta bronca económica, ay Señor, haz conmigo lo que quieras, Señor. Esa es la diferencia entre María Santísima y nosotros. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy tu adorador, Señor. Tú sabes lo que yo necesito. Qué hermoso sería esto, ¿no? Tú sabes, Señor, todo lo que yo necesito, pero yo me he entregado a los demás a través de la intercesión. Tú te vas a encargar de mí. Le dijo a la santa, ¿no? Encárgate tú de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas. Bueno, no nada más el servicio, lo que pasa es que ya no me da tiempo. La caridad, el compromiso, la valentía. Soy adorador, pero no me atrevo a decir la verdad. No me atrevo a defender la fe. Están hablando mal de la iglesia, alguien no conoce al Señor o habla desde sus heridas, no soy capaz de consolarlo, no voy con él, no soy capaz también de defender, ¿no? Mi fe. No estudio, no la conozco, soy un adorador, pero soy un adorador ignorante de la enseñanza de la iglesia, de la tradición, soy ignorante, no conozco ni el catecismo. Me estoy explicando, ¿no? Aquí hay muchas caras que me dicen, no, pero aquí no hay bueno, por si hay alguno, ¿sí? Por si hay alguno. A lo mejor estoy hablando en un concilio, pero lo que yo estoy diciendo es, nosotros tenemos que tener la humildad de reconocer que ser adorador, miren, voy a cerrar este punto con un ejemplo porque me quedan pocos minutos. Imagínense en casa de un adorador que se escuche reggaetón. ¡Sas! ¿Se oyeron el silencio? Que se escuche música que es una cochinada, que ensucia el alma, la mente, y que el adorador diga, pues es que ya sabe que no se puede controlar a los hijos. Es que ya sabe que los nietos así son, con su teléfono, y pues uno no puede hacer nada. Valiente adorador. Que nos dé el Señor la valentía y de desear las cosas que realmente son buenas, ¿no? Un adorador en las cosas del mundo. Yo llegué a una parroquia y entonces, oiga, los de adoración quiere que no le den una charla 10 minutos. No fue aquí en León, para que nadie piense en cosas. Quiere que le dé una charla, que si puede darles 10 minutos. 10 minutos, ¿cómo no? ¿De qué quieren que platiquemos? Quieren hablar con usted. Me acerco y la que presidía el Ministerio de Adoración, pensé que me iba a cercenar, a cortar unas uñas del tamaño del micrófono. Levantó la mano, este es Garfio, levantó la mano y dije, Madre de Dios, estás en adoración. Dios me libre que un día te pidan ayuda para trasladar el Santísimo. Hasta el Señor se va a achicar ahí, va a decir, tenemos que dar testimonio en todo, ¿sí o no? La música que escuches, yo les digo, en muchos ministerios, pero en este también lo debo decir, eres adorador, muy bien. Varón que me escuchas, ¿te comportas como un adorador, como un hijo preferido de Dios que te llamó para la intercesión en todos los actos de tu vida? Mujer que me escuchas, ¿te vistes como una adoradora? ¿Tu ropa se la pondría María Santísima? ¿Sí se la pondría? ¿Toda tu ropa? ¿O ahí en el closet de tu casa, en el armario, hay cosas que están gritando que no eres un adorador en espíritu y en verdad? ¿Qué películas se ven en tu casa? ¿Qué se consume? ¿Qué se vive? ¿El adorador no debería de ser un promotor de la cultura católica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, efectivamente. Y voy cerrando. Es que es muy largo, ya no voy a alcanzar. Se debe de compartir lo que se recibe. Es como cuando uno comulga. ¿Qué debes de compartir? A Dios que has recibido. Lo que recibes en la adoración lo debes de compartir a los demás, no solamente invitar a más gente. ¿Cuál es el impedimento ante esto? ¿Habrá algún adorador que sea rebelde?
hay que hacer nuestras preguntas y quiero terminar. Hay que preguntar, ¿rebelde yo? ¿Habrá algún adorador que sea rebelde? A lo mejor no está aquí porque es rebelde. Perdón. A lo mejor, no, ay no, una plática como para qué, ¿no? O sea, otra vez, ay no, ¿no? Es que, rebelde. ¿Seré yo rebelde? Voy a decir algo peor, ¿seré yo apático? ¿Seré un adorador somnoliento? No porque me quede dormido frente al Santísimo, sino porque yo soy apático. Nos preocupamos por el que se murió, pero no nos preocupamos. Hay veces que viene alguien, misa de cuerpo presente, el muerto ahí está, pero están más muertos toda la familia que nadie reza por el difunto. Muertos en vida todos. Nada más Dios tiene la esperanza de que el adorador que sabe de la muerte de esa persona interceda por él. Porque en su familia, en este momento, todos están muertos. Ni interceden por el difunto. ¿De quién es la chamba? Se dice mía. La chamba es tuya, porque eres adorador. Y termino. El adorador necesita ser, dice el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. ¿Se acuerdan? Estamos en tiempos en que los adoradores necesitan ser soldados de Cristo, dispuestos a dar la batalla. El adorador, cierro con el mensaje, vivimos lo que pudieran ser las últimas semanas de la vida libre de este país. No puedo entender cómo un adorador católico, ya no les digo apoye a este perverso régimen de López Obrador, sino cómo no puede estar en misión tratando de llevar la verdad a otros y tratando de interceder para que, como Abraham, decirle al Señor, no se enoje mi Señor, pero si fueran 50, pues pidámosle a Dios de que así como Abraham le dijo, y si hubiera 50 justos, 40 justos, aquí hay mucho más de 40 y 50, que el Señor conceda todas las gracias que este país y esta ciudad y esta iglesia necesita por el amor y por la entrega de todos ustedes, mis hermanos adoradores. Y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Que pasen buena noche.